Buenas tardes, bienvenido a mi invitado esta tarde, Virgilio Hernández, presidente encargado del Parlamento Andino. Vicepresidente, pero también este rato estás postulando a la reelección. ¿Cómo funciona ahí? Sí, efectivamente. No, como nosotros sí cumplimos la ley, y además no estamos esperando ni buscando... Estás de licencia entonces. No, exactamente, pero esta licencia obtuvimos el 29 de noviembre del año anterior. En la reunión plenaria del Parlamento Andino puse a consideración mi pedido de licencia, que corre desde el momento que inició la campaña, y al mismo tiempo pedí, de acuerdo a nuestro reglamento interno, que se encargue la vicepresidencia a Larry Yumibanda, que es quien era alterno de Cristina Reyes, y él es... mira tú. Larry estuvo la semana pasada aquí, hablamos de todo menos sí. No tuvimos tiempo de preguntarle. Y él es el vicepresidente encargado hasta el 10 de entonces febrero. Estás como candidato, pero bueno, siempre es importante a partir con eso, porque vayan a decir el parlamentario andino candidato. No, está solo de candidato el doctor Hernández esta tarde. Arranquemos con este tema. Yo hoy día leí en titulares y me parecía que esto va a continuar, este tipo de informaciones. Un vuelo con 300 compatriotas ecuatorianos procedente desde Texas, de Estados Unidos, está arribando esta tarde a Guayaquil. Y ayer, cuando en el chat de periodistas le preguntábamos a la Cancillería cuál es el plan de contingencia, nos respondieron, nos dijeron, no, más o menos está en el promedio que siempre nos han mandado. Entonces uno se pregunta, caracho. Resulta que nos están mandando migrantes, esto no es algo nuevo, pero la Cancillería, como ya es común, casi que nos dijo, tranquilos que no pasa nada. Ajá. Entonces uno se pregunta, Virgilio, ¿hasta qué punto en materia internacional nuestros compatriotas que están en Estados Unidos, aquellos que están en España, que están en Italia, están desprovistos de la protección del Estado ecuatoriano? Nuevamente, muy buenas tardes, un gusto poder estar aquí contigo, aunque los temas que en este momento vive el país son realmente muy duros. Sí, efectivamente, el año anterior también existieron deportaciones, creo que menos de 8,000 las deportaciones que existieron el año anterior, y frente a eso no ha existido una política de Estado. Claramente, ¿qué política de Estado? Si en muchos de los países retiraron los consulados, ¿sí? No solo en el gobierno de Noboa, en el gobierno de Moreno, Lasso, y se ha continuado en este último año, se ha retirado los consulados que existían para defender efectivamente los intereses de los ciudadanos ecuatorianos que están en el exterior. Y lo que pasa ahora en los Estados Unidos es realmente indignante, porque básicamente este es el abuso de quien atropella a ciudadanos, en este caso de otras nacionalidades, y hay aquí una doble moral enorme, porque, ¿por qué es que Biden de alguna manera, digamos, permitió, para poner entre comillas, el tema de migrantes? Porque esos migrantes eran fundamentales, pues, en este conflicto geopolítico que tienen con China, para la recuperación económica de Estados Unidos. Esa es la realidad, ¿sí? Y ahora se busca políticas absolutamente restrictivas. Y frente a eso, ¿cuál es la posición del presidente ecuatoriano, ¿no? Que mientras señalaba que va a haber deportaciones masivas de migrantes, de terroristas también, sí, lo que hacía es aplaudir cuando se pone en el mismo saco a personas que lo que fueron, como dice Bertolt Brecht, es huyendo, que fueron desterrados de este país, precisamente porque no tenían trabajo, porque no tenían oportunidades, y cuando lograban, con su propio esfuerzo, lograban poner un negocio, eran vacunados. Mucha de la gente que fue en los últimos meses eran personas que, si tú ves, tenían su negocio, tenían su trabajo, pero eran vacunados. Entonces no se fueron huyendo de la ausencia de una política estatal de seguridad que proteja a la ciudadanía. Esa es la verdad. Y frente a eso, no hay
una política. Ahora, algo han dicho también de un plan, después de que Diego Borja, ahora en la mañana ya presentó y dijo, sí, hay que tener un plan emergente. Ah, sí, ahí se acordaron, hay un plan emergente, sí, que ayuda psicológica, que un bono, no hay una política. Es como todo lo que pasa en este país. Sale un tema, se les ocurre alguna idea para tapar el tema, no para darle solución. Y ahí uno, a ver, se pregunta, ¿y por qué empezamos con este tema cuando el asunto era conversar sobre el Parlamento andino? ¿Qué es lo que hace? Es porque precisamente hay quienes dicen, habrá que regresar a ver a las estructuras regionales, supranacionales, para tratar de enfrentar o de capear este temporal. ¿A qué me refiero? Si es que vamos a tener un problema con Estados Unidos, bueno, pareciera que desde Carondelet no lo ven como un problema, pero si es que vamos a tener el regreso de compatriotas, si vamos a tener quizás que pararnos fuerte para que no los manden encadenados a los que no han cometido ningún delito. Exacto. Si vamos a tener que hacer eso, ha de ser de que no vayamos solitos, como le pasó a Colombia el fin de semana, ¿no? Más allá de quien tenga las posiciones de felicitar, de aplaudir la posición del presidente Petro, cuando va uno solo te pueden poner sanciones. ¿Sirven las estructuras supranacionales para este tipo de contingencias, Virgilio? Es que exactamente, lo que tú has topado un tema medular, ¿sí? Ya aquí la región en los últimos años ha visto la necesidad de procesos de integración, ha visto la necesidad, ha sido urgente, fue urgente en el COVID para salvar vidas. ¿Qué distinto habría sido si solo en la comunidad andina? Una cosa es hablar de 18 millones. ¿Sí? Otra cosa es hablar de 140 millones. ¿Qué es lo que tenemos en la comunidad andina? Cambia la perspectiva, ¿sí? de lo uno y respecto de incluso el volumen de lo que se negocia. Y lo mismo ahora. Esto es importante. ¿Qué diferente sería si habría continuado con UNASUR, por ejemplo? Si se habría fortalecido CELAC, aunque CELAC todavía existe. En marzo va a existir precisamente el cambio de la presidencia pro tempore, va a asumir Gustavo Petro. Obviamente, en estos años se ha debilitado UNASUR, se ha debilitado CELAC. ¿Sí? ¿Qué diferente habría sido que frente a un planteamiento del presidente de los Estados Unidos le responde toda Latinoamérica de manera conjunta? La cosa era absolutamente distinta. A ver, uno ve que Claudia Sheinbaum en México, Lula da Silva en Brasil, que por sí solos pueden valerse, están buscando una articulación. Los más chiquitos no deberíamos ver si nos subimos en esa camioneta. Pero es evidente. De hecho, uno de los temas y esto es ideológico, Virgilio, porque hay quienes digan, no, lo que pasa es que se ponen de acuerdo entre gobiernos socialistas. Entonces te pregunto, ¿esto pasa por ideologías? No, es que, mira, el que se haya acabado con UNASUR es precisamente parte, perdóname el término, de la estupidez de pensar de esa manera, de no distinguir lo que es el acuerdo de estados que requieren unirse para enfrentar de mejor manera los problemas que tienen y los gobiernos que momentáneamente gobiernan esos estados, que están al mando de esos estados. Son dos cosas distintas. Si así se habría pensado, no existiría Unión Europea, no se habría fortalecido la Unión Europea. ¿Sí? Ahí se tuvo la posibilidad de ver que una cosa son los intereses de los estados y otra cosa son los gobiernos. Y es más, en la Unión Europea las condiciones culturales, de idioma, son distintas entre quienes conforman la Unión Europea. Aquí tenemos incluso esa ventaja y sin embargo no hemos logrado avanzar en procesos de integración que ahora son absolutamente necesarios. Fíjate, en el discurso de posesión del presidente Trump y luego en lo que ha planteado el presidente Trump, ¿dónde está Latinoamérica? ¿Cuándo existe Latinoamérica? Solo en la perspectiva geopolítica aparece Latinoamérica. Cuando se trata de que el Golfo ya no se llame Golfo de América, cuando se trata del Canal de Panamá, cuando se trata de la supuesta amenaza china por la construcción del gran puerto de Chancay aquí en el Perú, que lo hizo China. Sí, solo en esa medida, solo como amenaza en la perspectiva geopolítica y al mismo tiempo con pretensiones norteamericanas de dominio y de control, aparece Latinoamérica. Y luego está excluida. Está excluida en el pensamiento, en la perspectiva del presidente Trump. Para eso se requiere gobiernos que sean capaces de ir más allá de sus ideologías, de sus políticas y poder tener una política regional en el tema de migración, en el tema de drogas. ¿Sí? Siguen básicamente apretando
a los países que producen, el Ecuador no produce, pero se ha convertido en el principal exportador, por lo menos, de la droga que llega a Europa, ¿sí? Pero en Europa y en los Estados Unidos hay un mercado enorme de consumidores, pues. ¿Cómo no va a haber una política regional que enfrente un tema tan clave como es el de las drogas? Y de igual forma el tema migratorio. Virgilio, te pido, hagamos una pequeña pausa porque gracias a la colega Teresa Menéndez que me ha hecho, que hace este posteo y puedo leerlo, dice, 20 minutos antes de arribar a Guayaquil nos quitaron las esposas. Testimonio de uno de los ecuatorianos deportados por Trump y que llegaron hoy martes. Cito parte de la nota del Universo. Nunca me he sentido tan denigrado en toda mi vida y creo que jamás permitirá que me vuelva a suceder. Así calificó Aurelio, de 23 años, la experiencia del vuelo de deportación que llegó este martes 28 de enero a Guayaquil desde Estados Unidos. Él viajó desde Luisiana, estado en el sureste de Estados Unidos, con esposas atadas a su cintura, manos y tobillos. Así como él, decenas de hombres, en su mayoría solteros o que no están casados legalmente, fueron traídos desde Estados Unidos como si se tratara de reos criminales, como ellos califican la acción. Texto de diario El Universo. Virgilio, y en Cancillería ni una palabra. No, Tienen miedo de que nos quiten las visas. Es realmente, qué miedo de que les quiten las visas y con este gobierno no hay ni pasaportes, peor el de estar cuidando las visas, pero eso es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. A este presidente fue a aplaudir el presidente Noboa. A este presidente que ahora se ensaña. Porque se ensaña. ¿Cuál es el delito de los migrantes? ¿Cuál es el delito? Que fueron expulsados de aquí, que fueron buscando trabajo, que fueron buscando mejores días. Es el delito para que sean esposados, atados también los pies y de esa manera les traen. Y que no hay una posición firme, clara. Y que por lo menos, si ya no piensa desde la perspectiva humana, piense en lo que significa el aporte de los migrantes a la economía Casi ecuatoriana. 5.000 millones de dólares. Más de 5.000 millones de dólares en el año 2024. Eso es exactamente, ¿sí? Pero en eso por lo menos debe pensar. No, aquí, es que es el tema. Él está parado, el presidente Noboa está parado aquí, pero su corazón y su cabeza está en el país que también tiene la nacionalidad. Ese es el tema. No hay una política digna, no hay una política soberana. Ya en este momento debería estarse concitando el concierto regional para poder enfrentar de mejor manera lo que está haciendo la administración Trump. De lo contrario va a ser abuso tras abuso, abuso tras abuso. Esto es indignante, es denigrante, es lacerante. Nos debe no solo conmover, nos debe indignar. No podemos, 4 años así, no podemos seguir aguantando. He reenviado el posteo a la Cancillería a ver si es que nos dan alguna explicación. Con esto pasemos a otro tema. Virgilio, el Parlamento andino buscas la reelección ante este organismo de legislación regional. Y uno se pregunta, ¿qué hace el Parlamento andino? Entiendo que hay un trabajo de homologación de legislación, de tratar de entender qué dice la norma en Colombia, en Perú, y qué dice la nuestra, y tratar de que se llegue a acuerdos. Pero más allá. A ver, te digo rápidamente 5 cosas que hemos estado haciendo y que es del interés poder continuarlas y en algunas desarrollarlas. Primero, nosotros en el Parlamento andino hicimos unos lineamientos de políticas de seguridad. Son, si me alcanza por favor los lineamientos. Estos lineamientos de política de seguridad, estas sí son políticas que existen para poder construir un plan de seguridad regional. Si los problemas, como hemos señalado, son regionales, ¿sí? Las soluciones también deben ser regionales. Y hay cómo enseñar el plan, porque los planes de seguridad dicen que son secretos, secretísimos. Aquí están. Sí son lineamientos de política de seguridad. Esto trabajamos desde el Parlamento andino y no solo, tengo que decir que además el Parlamento confió en que yo pueda hacer la sistematización de este trabajo, ¿sí? Nosotros hicimos la sistematización de este trabajo. ¿Y estos lineamientos qué son? ¿Son estrategias? Son políticas que entregamos al secretario ejecutivo de la CAN, que a su vez transmitió a los cancilleres y a los gobiernos de todos los países, que buscamos básicamente plantear políticas que después se conviertan en un plan. Por ejemplo. Te digo eso, 4 o 5. 1, la creación de lo que es el registro de operaciones sospechosas. ¿Qué significa eso? Que en cada uno de los países hay lo que aquí se llama la UAFE, en otros lados... Pero aquí trabaja con Excel la UAFE. Es que, ¿por qué?
¿Por qué? Eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Por qué? ¿Por qué trabaja con Excel la UAFE? ¿Por qué en estos años se dejó de potenciar la UAFE cuando incluso desde hace varios años reformamos la ley para fortalecer la UAFE? ¿Por qué se debilitó tanto la UAFE? ¿Por qué? Y si al mismo tiempo tú sumas eso con los conflictos que se presentan, por ejemplo, respecto del nombramiento del superintendente de bancos, ¿sí? A lo que lleva el tema del nombramiento del superintendente de bancos. Si a eso tú sumas análisis como los de la CELAC, que dice que solo del año 2021, en el año 2022 al 2023, el lavado de activos pasó en el Ecuador de 1.200 a 3.500 millones de dólares, ¿sí? Dato de finales del 2023. Ahí tienes la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener un registro de operaciones sospechosas a nivel andino que permita coordinar la información de Ecuador, de los otros países y poder ver cómo están operando las estructuras criminales que lavan el dinero. Y mucho de ese lavado se hace en el sistema financiero nacional aquí en el Ecuador. Claro, para eso hay que tener voluntad política. Y hay que tratar de que esto se coordine a nivel regional. Recuerdo conversamos en algún momento del Andipol. ¿Qué es? Andipol es la coordinación de las policías. Que las policías, no solo fronterizas, sino que las policías puedan coordinar, tener una unidad y que de esa manera actúen en el seguimiento de lo que son delitos transnacionales. De igual manera, lo que es Andijus, que es la coordinación de los fiscales. De igual forma, con estos elementos de confianza, ir creando lo que pueden ser comunidades de inteligencia que compartan información. Esto es vital en la lucha contra el crimen organizado. Esto ya están los lineamientos. De igual forma, políticas para combatir los ciberdelitos, ¿sí? Aquí están 12 políticas generales, 35 políticas concretas para poder realizar un plan regional. ¿Cuál es el siguiente paso? Poder tener un plan regional de seguridad. Este es el siguiente paso. Entonces, esta es una de las cosas que hemos venido haciendo. No queremos quedarnos solo en las políticas, queremos insistir, seguir presionando a los gobiernos e incluso plantearles propuestas de lo que podría ser un plan de seguridad regional. Primer tema. Educación superior. Educación superior. Hemos constituido la Red Andina de Universidades, empezamos con 12 universidades, en este momento tenemos 50. Nuestra idea es poder tener la mayor cantidad de universidades que permitan, en este momento, la movilidad de estudiantes y docentes. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a que se homologuen los títulos y que, además... Este rato no se homologan automáticamente. En este momento no se homologan automáticamente los títulos. ¿Qué requiere para que pase eso? Primero hay que efectivamente garantizar la calidad. Por eso, en esta red andina de universidades, nosotros en este momento hemos conformado 2 comisiones. Una de evaluación y acreditación, que el homologar debe tener una base común que permita el reconocimiento de títulos, pero que sin que esto signifique desmejorar la calidad. Entonces, este es un elemento fundamental, avanzar en la calidad sobre todo en la evaluación y en la calidad de los... Y es decir, un médico ecuatoriano que tenga debidamente obtenido su título, si es que esto llega a pasar, puede ejercer en Colombia, puede ejercer en Perú. Así debería ser. Así debería ser. Este es el objetivo, que se homologuen los títulos, ¿sí? Y te puedes poner quizás un plazo en tiempo. ¿Cuándo visualizas tú que podría pasar esto si es que se llegan? Nosotros lo que hemos hecho es... Esto debería ser iniciativa de los ejecutivos, pero nosotros no nos hemos quedado sentados. Es decir, de los presidentes. De los presidentes de los países. Presidentas. No, nosotros no nos hemos quedado sentados, ¿no? Aquí en el Ecuador vamos a tener presidenta a partir del 9 de febrero. Luisa González. Y te digo, nosotros no nos hemos quedado sentados. Hemos ya constituido la red. Hay más de 50 universidades en la red. Pero ¿cuál es el objetivo? Ampliar. ¿A dónde debemos llegar? A que la red sea parte del sistema andino de integración. Sea un componente del sistema andino de integración. Solo así vas a poder avanzar en la homologación de títulos. Virgilio Hernández, importante de algo. Está apostando al Parlamento andino, pero también hemos conversado el tema de migración. Hemos compartido aquí incluso los testimonios de quienes en el vuelo de esta tarde llegaron procedentes de Texas hasta Guayaquil. Virgilio, siempre un gusto. Siempre un gusto. Y bueno, decirle a la ciudadanía que en el 2025 medite bien su voto, que no podemos en el país seguir
No podemos el país seguir condenándole a no tener futuro. De tal manera que está en la responsabilidad de los ciudadanos. Yo digo, no solo les pido el voto por Virgilio Hernández de la lista 5 en el Parlamento andino, no, sino básicamente tiene que haber un ejecutivo, una presidenta en este caso, que pueda entender lo fundamental que es la integración y al mismo tiempo tener una mayoría en la Asamblea que nos permita también articular de mejor manera y responder a los problemas del país. Siempre un gusto.